nos ayuda para que estemos alegres, como dice Sofonías 3:17. Quiero compartir con ustedes 5 consejos especialmente dirigidos a jóvenes de todas las edades. Quiero compartir la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, está en el Nuevo Testamento. Usted la va a encontrar entre segunda de Pedro y segunda de Juan. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta mañana, cuando nos invitaron a hablar acerca de estos consejos para jóvenes de todas las edades, y tomando en cuenta el tema que tenemos, jóvenes que trascienden, en base a mi experiencia, mi conocimiento de la palabra de Dios, en base a lo que he visto en la palabra que otros han predicado acerca de este pasaje, quiero ser enfático con relación a 5 cosas que Dios quiere que nosotros podamos atesorar y que podamos desarrollar en esta mañana. Número 1, el Señor está hablando a través del apóstol Juan, y él dice: os escribo a vosotros, padres, porque ustedes conocen al que es desde el principio. Y ya la Biblia lo había dicho en otro pasaje: en los ancianos está la sabiduría, por lo tanto, delante de las canas te levantarás y lo honrarás. Una de las cosas que nosotros vemos es que cuando Roboam estaba en medio de reafirmar su condición de rey, el pueblo le pidió algo. Él se fue a los ancianos y ellos le dieron el buen consejo. Pero él, dice la Biblia, que se fue a los muchachos de su edad que se habían criado con él y le dieron otro consejo. ¿Para ustedes se imaginan que fue el mejor consejo? Pues el de las canas, el de la gente con experiencia, el de la gente que había vivido antes que Roboam, pero él se llevó de los que se habían criado con él. El joven tiene fuerza, pero el anciano tiene experiencia. Gloria a Dios. Por eso es que cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, los jóvenes que cometieron errores a la luz de la Biblia fueron jóvenes que no se llevaron de sus padres, fueron jóvenes que no se llevaron de los ancianos, fueron jóvenes que no respetaron a los ancianos y murieron jóvenes. Por eso es que cuando dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de esta tierra, estamos hablando de jóvenes que han aprendido a través de la experiencia de sus padres a vivir la vida para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, y para que ellos nos enseñen a reivindicarnos de tal manera que podamos rectificar nuestro camino. Gloria a Dios. El segundo consejo que quiero compartir con ustedes es: el joven que trasciende necesita mantener la consistencia. Estamos viviendo en medio de un mundo relativo, y fácilmente como jóvenes podemos caer en esa tendencia donde lo que hoy es, mañana no necesariamente es. En una ocasión se hizo un experimento acerca de una profesora que estaba mostrando algo que realmente era rojo. Y en ese momento iba entrando el estudiante y le dijo: espere un poquito afuera. Y el experimento consistía en la que todos iban a decir que eso era verde. Cuando él entró, le preguntaron: ¿de qué color es esa? Pues rojo. Y los demás empezaron a decir: no, es verde. Y al final terminó diciendo que era verde. Necesitamos jóvenes que mantengan la consistencia, porque el mundo nos va a vender la mentira como si fuera verdad, pero la verdad siempre es absoluta. Gloria a Dios. Necesitamos que, aunque sean los pocos, se mantengan como Daniel y sus 3 amigos. Fíjense que de todos los que subieron del linaje real, la mayoría era precisamente criado bajo la ley de Moisés, conocían la ley. Sin embargo, solo aquellos
4 amigos pudieron desafiar la tendencia, pudieron desafiar lo que había en contra de ellos y pudieron trascender porque estuvieron dispuestos a mantener la consistencia, aunque su terreno en el que se encontraban era un terreno relativo. Gloria a El Dios. tercer consejo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que los jóvenes que trascienden tienen carácter. Estamos viviendo en medio de una generación donde hay muchas personas que le está faltando personalidad. Y al faltarle personalidad, creen lo que otros creen, dicen lo que otros dicen, pero no asumen lo que ellos deben asumir. Qué interesante es nosotros ver que como jóvenes, que como adolescentes, que como adultos, nosotros tenemos un carácter porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto lo que nosotros mostramos debe revelar el carácter de Cristo. Y ya lo dijo el apóstol Pablo: no me causen más molestia porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay personas que quieren andar camuflados, pero el cristiano es cristiano donde quiera que se encuentre. El cristiano que es cristiano, donde quiera que está, encuentra una oportunidad para predicar a Cristo, para hablar de Cristo, para compartir a Cristo. El cristiano que no es cristiano, donde quiera que está, encuentra una oportunidad para ocultar su identidad. Qué interesante es que cuando nosotros vemos que el apóstol Juan le estaba hablando a la iglesia de Éfeso y a nosotros en este tiempo, nos está enseñando para que tengamos carácter, porque él dijo: yo les escribo a ustedes porque ustedes son fuertes, y la fuerza tiene que ver con poder. Y ahorita la pastora de San Pedro hablaba de que nosotros tenemos poder de Dios. Aquel que tiene carácter aprende a utilizar el poder para desarrollar a otros en Cristo. El que no tiene carácter utiliza el poder para endosarse a sí mismo y para creer que él es un fin en sí mismo. Pero el que tiene carácter entiende que lo que hay en él es porque Cristo lo está depositando en su vida. Gloria a Dios. Qué interesante es nosotros ver que si los jóvenes de la iglesia muestran el carácter donde quiera que están, no vamos a tener deserciones en las universidades, no vamos a tener deserciones en la escuela. Lamentablemente hay un porcentaje de nuestros jóvenes que entran como cristianos a la universidad y salen como impíos. Hay muchos que entran como cristianos en sus lugares de trabajo, pero salen como impíos. Pero los jóvenes que en esta mañana yo les estoy hablando, el Espíritu Santo les está hablando, son jóvenes que tienen carácter, y donde quiera que están, Cristo está reflejado en sus vidas. Gloria al Señor. El cuarto consejo que quiero compartir con ustedes para que puedan trascender es que Él dice: ustedes son fuertes y ustedes conocen al que es desde el principio. Fíjense qué interesante es que cuando usted conoce a quien usted le sirve, le pueden vender todo lo que le vendan y usted va a saber distinguir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Donde hoy en día el cristianismo en algunas esferas sociales se ha convertido en una tendencia, se ha convertido en una moda, como en los tiempos de Constantino, como en los tiempos de esos emperadores cristianos, donde cualquiera persona entraba a la iglesia, pero lo que tenía era miedo. Pero aquellos que conocen la voluntad de Dios, ellos aprenden a decir sí donde otros dicen no. Aprenden a decir no donde otros dicen sí. A lo bueno le llaman bueno, a lo malo le llaman malo, porque ellos saben cuál es la voluntad del Maestro para sus vidas. Vamos a vernos en el espejo de aquellos 3 hombres que el Señor en la parábola les dio 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Miren la excusa de
el que había recibido un talento. Él sabía lo que su Señor quería. Él sabía lo que esperaba su Señor de él. Y oigan la excusa: Señor, sabía que eres hombre que recoge donde no sembraste. Pero si tú sabías lo que el Señor esperaba de ti, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Porque tuvo miedo. Hay gente que conoce la voluntad de Dios, pero tiene miedo de actuar. El quinto consejo está asociado a que necesitamos gente que no tenga miedo donde quiera que se encuentre. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Pero Cristo dijo: yo les he dado poder a ustedes. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué cada uno de estos consejos son necesarios? En primer lugar, porque a quien Dios se lo está dando es porque Dios cree que puede hacer. En segundo lugar, porque a quien Dios le está hablando es porque Dios le ha dado todas las herramientas necesarias para que actúen sin temor, para que actúen sin miedo. En tercer lugar, es porque a Dios, a quienes le está dando esta encomienda, quiere manifestar su gloria en ellos y quiere ponerlos en alto, porque son embajadores de su reino y muestran su voluntad. En cuarto lugar, porque Dios precisamente nos ha dado a nosotros un privilegio que no todas las personas lo tienen. Fíjense que la Biblia nos habla: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno. En los tiempos de Saúl había muchos guerreros, había muchos valientes. Sin embargo, uno solo, David, tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida y sintió la carga de Dios en su vida y pudo vencer a ese gigante que había en contra del pueblo de Dios. Y en quinto lugar, aquel que es fuerte, aquel que es joven, aquel que conoce al que es desde el principio, siente placer, siente satisfacción, siente pasión, siente regocijo, porque está sirviendo al Cristo vivo y de poder. Gloria al Señor. Finalmente, mis hermanos, todo esto tiene una recompensa. Por eso dice la Biblia: con esto me despido. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Jóvenes de todas las edades, estamos en la mejor etapa de nuestras vidas. Estamos en el mejor momento de dejar nuestra huella, de trascender no solamente la generación presente, sino la próxima generación hasta el pronto retorno del Hijo de Dios a la tierra. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Soy el pastor Abner Lora López de la Iglesia Evangélica Trinidad Divina. Dios bendiga a los jóvenes de nuestra congregación que están aquí. Un aplauso al Señor por ellos. Gloria al Señor. Y agradecemos a la Iglesia Rehoboth y el Campamento Heraldo de Cristo por esta oportunidad. Gracias, pastor.